que es más, son los más que los menos. El tipo de valores que nos transmiten, no solamente de sensualidad, sino de codicia, de violencia, etcétera, de soberbia, de supremacía del individuo. Todos ellos transmiten valores que son ciertamente contrarios, son propios de la cultura de muerte y que no está mal que produzcan rechazo en los católicos. Quiero decir además que la simpatía particular que me ha producido este correo electrónico de una lectora de Así Prensa se suma al hecho de que yo tuve una experiencia similar cuando siendo joven fui a mi primer retiro. Yo era bastante joven. Como lo he señalado en más de un punto de vista, no fui criado católico porque mi padre, que moriría converso o una muerte extremadamente virtuosa, era sin embargo no creyente durante la mayor parte de mi vida infantil, adolescente y juvenil, ¿no? Y en consecuencia yo no fui criado en un hogar católico, fui criado con principios fundamentales, digamos, de honestidad, etcétera, pero me crié en un ambiente de gusto por determinadas músicas extremadamente estridentes, una vida bastante sensual y todas las categorías que el mundo ponía y pone hoy en día en la juventud, como la puso cuando yo era joven. En consecuencia, en toda esa época, yo tuve una visión de la realidad y una práctica, un gusto por determinadas formas de música estridente, por determinados tipos de modas, por determinado tipo de relación con las mujeres, que eran ciertamente contrarias a la visión cristiana de la realidad. Y es interesante cómo después de mi primer retiro yo tuve esta fobia profunda de todas estas cosas. Tengo que decir que como era muy joven yo tuve muchos vaivenes, ¿no? Hasta que finalmente descubrí mi vocación a la vida consagrada. Gracias a Dios. Después de muchas idas y venidas, pero de la experiencia de ese primer retiro, muchos años antes de que yo descubriera mi vocación específica, fue un elemento importantísimo en mi vida y marcó además esta fobia. Esta fobia de las cosas del mundo. Una fobia natural, como digo, no forzada, no porque alguien me hubiera dicho tienes que dejar de hacer esto o el otro. Yo no me convertí en un rechazador formal de las cosas. Era una persona absolutamente normal, seguía siendo un joven completamente normal. Mis amigos me seguían buscando y me decían que todas estas cosas que yo solía hacer con ellos se me iban a pasar en una semana. Esta lectora que nos escribe ya tiene un año y más con toda esta experiencia profunda, sigue siendo la misma, sigue relacionándose con personas, ve que los hombres se sienten atraídos por su amor al Señor y descubre que esto puede ser un signo de un llamado a una vocación de vida consagrada o de vida religiosa. A la pregunta de que esto puede ser un signo, mi respuesta es sí, absolutamente puede ser un signo y hay que tomarlo con la seriedad del caso. Y la forma de perseverar en esta vocación ya es dando un escalón siguiente, que es buscando una religiosa o un sacerdote. Yo suelo recomendar que las personas que están en proceso de discernimiento busquen a personas del mismo sexo, aunque un sacerdote experimentado tiene la capacidad de acompañar en el discernimiento tanto a hombres como mujeres. Pero encontrar a una religiosa, por ejemplo, o a una consagrada para que ayude en este proceso de discernimiento, me parece a mí personalmente, mi opinión totalmente personal, mejor por lo que he visto, ¿no? Por los frutos que he visto en las mujeres que disciernen con otras mujeres consagradas. Sin embargo, cualquier camino que el Señor provea, proporcione, está muy bien, pero ya hay que buscar un acompañamiento espiritual mayor. Y en consecuencia, cualquier persona que nota esta especie de asintonía con las cosas del mundo, no significa necesariamente que tiene una vocación a la vida consagrada. Eso lo tiene que discernir a nivel personal mediante la oración, mediante la cercanía al Señor, mediante la profundización y ciertamente el acompañamiento espiritual. Sin acompañamiento espiritual, sobre todo en el tiempo de hoy, es muy raro poder descubrir la propia vocación. Siempre se necesita un ejemplo y siempre se necesitan palabras sabias que nos orienten en este proceso de discernimiento. Pero por otro lado, hay que reconocer que este cierto rechazo de las cosas del mundo es propio de todo católico. Tratar de creer que el catolicismo, para poder ser predicado en el mundo de hoy, como nos pidió el Papa Juan Pablo II cuando nos llamó a la nueva evangelización, y como lo pide el Papa Benedicto XVI, digo, creer que el catolicismo tiene que ser adaptado de alguna forma
simplona, digamos así, a las realidades que vivimos hoy y dejar que estas realidades de alguna manera le den forma a nuestro catolicismo, de tal manera que vivamos un catolicismo light que no choca con las frivolidades del mundo. Esa no es el camino, porque la nueva evangelización requiere una evangelización, como decía el Papa Juan Pablo II, nueva en sus métodos, sí, hay que ser novedosos y creativos, nueva en su expresión, sí, también hay que utilizar recursos como la nueva tecnología, el nuevo lenguaje, etcétera, pero nueva en su ardor, es decir, el deseo del cristiano por anunciar a Jesucristo tal cual sin traicionar su mensaje, tiene que mantenerse firme, vivo y actuando. Y por eso es que vale la pena seguir en todo estas dinámicas interiores que a partir del Señor nos llevan a un razonable rechazo de las cosas del mundo. Que tengas un buen día.